Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecer a la Alianza Dominicana de Lucha contra la Corrupción, en nombre de su presidente, el doctor Julio César de la Rosa Tiburcio, por invitarme a esta quinta edición de este seminario en Transparencia y Gestión Pública. Como ustedes verán, ni tonto ni perezoso, el doctor hizo que el panel anterior sea moderado por una mujer y moderando hombres. En esta ocasión nos toca a un hombre moderar a dos mujeres, a dos distinguidas damas muy profesionales que, bueno, ellas van a tener todo el protagonismo porque definitivamente que son las más capacitadas para el tema de lo que tiene que ver con la transparencia, el libre acceso a la información pública y la rendición de cuentas. En el caso de Emily, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Yo por eso voy a pasar inmediatamente la palabra a la licenciada Analda para que nos hable de lo que es la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública, para que nos diga sobre los alcances que tiene esta figura del acceso a la información pública, lo que son los mecanismos y las herramientas, los diferentes retos y desafíos en la actualidad. Y a propósito de la rendición de cuentas, como decía Víctor de Asa, que Juan Pablo Duarte fue el primero que rindió cuentas, no solamente fue el primero que rindió cuentas, sino que fue el primero en devolver dinero de las cuentas que le quedaron. Cuestión que es muy difícil hoy en día, donde las administraciones públicas, cuando se les es aprobado un presupuesto, que como decía el profesor Vidal, no es que ese dinero está ahí, es que está aprobado, bueno, pues buscan la manera de cómo ejecutarlo, aún ese gasto sea ineficiente. Y el profesor Freddy Ángel Castro ya hablaba de que ese gasto ineficiente también pudiera ser considerado como corrupción. Entonces, lo dejo en manos de la licenciada Analda para que nos hable sobre transparencia, rendición de cuentas y libre acceso a la información pública. Creo que sí, ahora sí. Buenas tardes, no me hagan trampa, equipo técnico, ya vi que el tiempo empezó a correr, me están haciendo trampa. Bien, buenas tardes a todos, gracias a Dios, ¿verdad?, por darnos la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Nuevamente agradecer al amigo Julio César de la Rosa, a través de ADOCO, por habernos invitado a este ya quinto encuentro donde estamos abordando esos temas tan importantes para el ciudadano y para los servidores públicos, como es la transparencia, el acceso a la información pública y ese catálogo de derechos que tienen todos los ciudadanos para ejercer ese control social frente a la administración. Si me ayuda el equipo técnico con la presentación. Vamos a iniciar, obviamente, recordando esa definición que por demás conocemos, hemos escuchado a través de todo este seminario que hemos estado hablando de transparencia, los expositores, los compañeros anteriores, y es que la transparencia es esa disposición de poner a favor de la ciudadanía las informaciones públicas relacionadas con el quehacer de sus funciones. Pudiéramos decir, en un lenguaje más llano, que es esa relación diáfana entre las instituciones y los ciudadanos. La transparencia tiene unas características que todos los servidores públicos y ciudadanos deben de conocer. Primero está la planificación, la legalidad y obviamente ese acceso a la información de las informaciones que reposan en manos de la administración. Hay unos beneficios que ustedes han escuchado durante todo este seminario que nos permite obtener cuando aplicamos esta transparencia, y es que favorece ese vínculo entre el Estado y las instituciones, promoviendo lo que es la confianza ciudadana. Por su parte también, la transparencia empodera al ciudadano, pues ya que le permite una mayor participación en el quehacer de la política pública y por demás contribuye a prevenir la corrupción, que es un mal que afecta a todos los países a nivel general. Asimismo, la transparencia aumenta los niveles de democracia y la eficiencia en la administración pública. La transparencia, como la conocemos, tiene distintas modalidades
que es la transparencia proactiva, que no es más que esa puesta a disposición por parte de la administración de las informaciones públicas que deben de estar servidas a los ciudadanos a través de los portales institucionales sin que medie una solicitud de información. Es decir, es esa cultura de poner a disposición aquellas informaciones relacionadas con la ejecución presupuestaria y que las mismas están enlistadas en el artículo 3 de la Ley 200-04, siendo de la más importante esa disposición de las compras y contrataciones públicas, las nóminas, los programas y proyectos, es decir, todas estas informaciones que de manera oficiosa la administración pública debe de servir a la ciudadanía a través de los subportales de transparencia. La otra modalidad de la transparencia es la transparencia pasiva, es aquella transparencia que se ejerce pues a través de los canales en que el ciudadano puede hacer las peticiones de información. Como bien decía el maestro Trajano, contamos con el portal único de acceso a la información pública, SAIP, que es una ganancia que viene del segundo plan de acción que la República Dominicana presentó ante la Alianza para Gobierno Abierto. Y el SAIP es aquel canal único donde el Estado pues brinda la oportunidad a los ciudadanos de acceder a la información pública. Trae múltiples beneficios porque permite tener en un solo portal todas las solicitudes que recibe el Estado Dominicano. Asimismo, permite a ese responsable de acceso a la información pública redireccionar aquellas solicitudes que recibe y que no son de competencia propia de la institución. El SAIP también brinda estadísticas en tiempo real, de modo que podemos conocer cuál es el interés de nuestros ciudadanos de saber frente a la administración pública. Podemos ver quién está preguntando, qué están preguntando. Inclusive si hacemos un análisis a las estadísticas que promueve el portal único de acceso a la información pública, SAIP, en los momentos donde la curva del COVID-19 estaban en su más alto nivel, vamos a observar que en quienes pedían información, vamos a ver los médicos, estudiantes de medicina, ciudadanos interesados en la investigación en este tema. Es decir, que a través de este portal único pudiéramos ver cuál es el interés de la ciudadanía en conocer las informaciones que reposan en manos de la administración. Otra modalidad de la transparencia es esa transparencia proactiva, y qué bueno que se enmarca en este panel, porque no solo va a abordar el tema de los datos abiertos, sino también en cómo ya la inteligencia artificial permite a la administración mejorar los servicios públicos e incrementar los niveles de transparencia en la administración pública. Ese portal de datos abiertos que debemos destacar que los países de América Latina y el Caribe somos pioneros en la adopción de las cartas iberoamericanas de gobierno abierto, de datos abiertos, y en nuestro caso, República Dominicana, podemos resaltar como un dato importante que el Poder Ejecutivo emitió el decreto 103-22, donde aprueba la Política Nacional de Datos Abiertos y crea la Comisión de Seguimiento para crear a lo interno de la administración ese ecosistema de liberación de la información en formato abierto. Porque como vamos a ver al final de la exposición, no es solo liberar datos, es cómo estamos garantizando, cómo estamos creando el ambiente para que nuestros ciudadanos, nuestros desarrolladores, puedan utilizar y reutilizar esa información y convertirla en aplicaciones web, aplicaciones móviles que permitan mejorar la forma en cómo la administración brinda los servicios públicos. Y qué bueno que marcamos, como bien acabo de decir, este panel, esta transparencia proactiva de datos abiertos vinculado a la inteligencia artificial, que mi compañera Emily va a abordar de manera más profunda, pero no quisiera dejar de tocar estas pinceladas de ese beneficio que nos trae el uso de la inteligencia artificial en materia de acceso a la información pública. Permite una eficiencia de búsqueda, es decir, a través de la inteligencia artificial podemos hacer una búsqueda exhaustiva de la información, cruzar datos, generar informaciones adicionales combinadas, sobre todo para el periodismo de investigación que se apoya en lo que es la búsqueda de información y el análisis de datos por el gran volumen que maneja. También pudiéramos decir ese acceso inclusivo como parte de esos beneficios,
porque permite convertir informaciones para ciudadanos que tengan algún tipo de discapacidad visual o auditiva, poder convertir esas informaciones en audio o en sonido, de modo que puedan tener acceso a la información pública. O bien esa traducción y comprensión de información, porque el derecho de acceso a la información es universal, es global, de modo que no importa en el idioma en que se encuentre, pudiéramos nosotros, a través del uso de la inteligencia artificial, pues conocer esta información, no importa en el idioma en que se encuentre, y poder acceder a ella de una forma global. Debemos destacar un desafío con relación al uso y a la implementación de la inteligencia artificial en materia de acceso a la información pública, y es ese desafío ético y de privacidad. Cómo van a manejar nuestros datos personales, el hecho del uso de la inteligencia artificial, y con qué valores o cuáles son los valores que se van a implementar al momento de reutilizar este tipo de tecnología con relación a nuestros datos. Cabe destacar que en el marco del uso de la inteligencia artificial, la Dirección General de Contrataciones Públicas puso a disposición de la ciudadanía este asistente virtual, que sé que muchos de ustedes conocen, llamada Lisi Compras, que usa desde su desarrollo, está creada en base a inteligencia artificial y que le permite a los ciudadanos poder acceder a esa información relacionada a las compras y contrataciones públicas, consultar el catálogo de bienes y servicios, consultar su registro de proveedores, entre otras informaciones que le permiten un mayor acceso a la información. Recientemente leí en la prensa un anuncio del Sistema Nacional de Atención a Emergencias, el 911, que va a iniciar a utilizar la inteligencia artificial para la geolocalización y la rapidez en cómo las unidades van a brindar servicio pues, a los ciudadanos que así lo requieran. De modo que podemos ver cómo a través de la inteligencia artificial, en el marco de este panel, está contribuyendo al acceso a la información, a la mejora de los servicios públicos que todos los ciudadanos y ciudadanas recibimos. Algo muy importante que me llamó la atención relacionado a este tema, y es que ya reposa en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para la creación y la manipulación del contenido digital creado a partir de la inteligencia artificial. Todo eso vinculado, como ya le había comentado, a partir de esos grandes desafíos de abordar los temas éticos y de privacidad. Pero volviendo al tema central, el acceso a la información, como ya hemos escuchado, es ese derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos de acceder a la información que reposa en manos de la administración. Por demás reconocido en instrumentos internacionales, como es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos reconoce como ese derecho de informarnos, informar y ser informado. Este derecho tiene como tópicos o nombres específicos como solicitar, buscar, recibir, difundir, pero necesariamente debemos de hacer una definición o una clasificación de lo que es transparencia y acceso a la información pública. Porque la transparencia, como hemos dicho, implica esa información que debe de estar servida por parte de la administración en los diferentes portales institucionales. Pero ese acceso a la información es esa facultad que tenemos los ciudadanos de acceder a aquellas informaciones específicas que no estén disponibles pues, en los sitios web de las diferentes instituciones. Reconocido por demás en la organización o por la Organización de las Naciones Unidas y la UNESCO como un medio imprescindible para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, de modo que se reconoce el acceso a la información pública como esta práctica indispensable para que se puedan lograr estos objetivos. Igualmente, destacar que el acceso a la información pública está caracterizado por unos principios, como es el principio de máxima divulgación, que está caracterizado porque el acceso a la información es la regla. La excepción es, pues, no entregar la información. Y en el caso de no entregar información, debemos de tener claro que esta debe de estar previamente justificada en una normativa. Es decir, que ninguna institución del Estado pudiera negar a un ciudadano el acceso a la información pública si previamente esa negativa no está tácitamente establecida en una norma.
Por su parte, otro de los principios en materia de acceso a la información pública es ese principio de sencillez y celeridad, es decir, que implica una pronta respuesta por parte de la administración pública. Ya vamos a ver que en materia de acceso a la información en nuestro país, ese plazo para dar respuesta es de 15 días hábiles. Igual, ese principio de transparencia, que como bien hemos dicho, es abrir esa información de modo que los ciudadanos puedan tener acceso. Por su parte, igual el principio de gratuidad, que establece que la información es gratuita. Todo ciudadano debe tener acceso a la información de una forma gratuita, siempre y cuando se requiera un costo de reproducción que debe de estar implícitamente establecido en la norma. Hay que destacar en el marco de estos principios, y lo voy a rescatar a partir de la presentación anterior, ese principio de buena administración. Ese principio de buena administración que está recogida en las diferentes cartas del CLAP y que llama a establecer mecanismos de rendición de cuentas a lo interno de las instituciones públicas. Y es justamente en base a estos mecanismos que la Organización de Estados Americanos, OEA, a través de un equipo de expertos, elaboró esta ley modelo, la Ley de Acceso a la Información Interamericana 2.0, que trae consigo pues, textos consensuados con relación a los órganos garantes, al régimen de excepciones, a los sujetos obligados, a la transparencia activa y al alcance del acceso a la información pública. Y algo muy importante que trae este modelo, esta ley modelo 2.0, es que incorpora desde su perspectiva el análisis de género, siendo uno de los primeros instrumentos normativos de los textos interamericanos en incluir la perspectiva de género desde su diseño. Y muestro esta lámina porque con ella quiero resaltar aquellos países que cuentan con leyes de acceso a la información pública o con alguna normativa que le permite al ciudadano acceder a la información pública. Y noten ustedes cómo la República Dominicana aún cuenta con una ley de acceso a la información pública. Su órgano garante no está tácitamente establecido en la norma. No es más que el Poder Ejecutivo, mediante el decreto 486-12, que le confiere esa responsabilidad a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental de tener este rol de rectoría en materia de acceso a la información pública. Y es que acceder a la información pública, pues simplemente el ciudadano o ustedes como administración deben de velar porque el ciudadano al momento de hacer su petición pues logre establecer esos requisitos que la propia ley le establece y observar los plazos de respuesta. Un plazo de 15 días hábiles para entregar la información pública, pudiendo prorrogarse 10 días adicionales en caso de que existan algunas situaciones que obliguen a la administración a extender ese plazo de respuesta que el legislador le favorece con 10 días hábiles adicionales. Igualmente, en caso de que la administración entienda que la solicitud recibida por parte del ciudadano debe de ser negada, pues este tiene un plazo de 5 días hábiles para darle esa respuesta al ciudadano e indicarle mediante un acto motivado, tal como lo indica la ley 107.13, que todos los actos de la administración deben de estar motivados, pues indicarle esas razones legales por las cuales se negará la información. Por su parte, para la remisión por no competencia de una solicitud de información o para la solicitud incompleta, en caso de que un ciudadano no complete todos los datos que requieren para entregar la información, pues este responsable de acceso a la información pública tiene un plazo de 3 días para informarle a ese ciudadano pues la entrega de la información, del completivo de los datos para acceder a la información. Hay unos recursos que la propia ley establece que van desde recursos administrativos hasta recursos jurisdiccionales en cuanto a la no respuesta por parte de la administración pública al entregar la información. Unos recursos que se incoan en el caso de los recursos administrativos ante la administración pública con un plazo de 10 días hábiles y unos recursos jurisdiccionales como es el recurso de amparo y el contencioso tributario administrativo en 15 días hábiles. Hay unas penas, unas sanciones
que conlleva por parte del funcionario el no entregar la información, que va desde 6 meses a 2 años de penas privativas de libertad y de 5 años de inhabilitación del ejercicio de cargos públicos. Muestro esta lámina porque aunque hemos avanzado en materia de transparencia y acceso a la información pública, que va muy ligado a los avances de la República Dominicana en las mediciones de transparencia internacional, traigo esta reflexión porque podemos observar que del 2019 hemos ido en ascenso, tímido, pero hemos ido en ascenso en cuanto a la medición que hace Transparencia Internacional a los diferentes países, donde República Dominicana en la actualidad tiene un 32 de 100, donde 0 es menos corrupción y 100 es más corrupción. Y es importante presentar esta lámina porque en el marco de este seminario, que estamos preocupados por profundizar en estos temas de transparencia y acceso a la información pública de cara a los ciudadanos, queremos cambiar esa fotografía, queremos ver una medición que reconozca los avances que va teniendo la República Dominicana en materia de transparencia, en materia de prevención de la corrupción. Y yo creo que ese es el compromiso de cada uno de nosotros en este tipo de eventos, donde nos preocupamos por formarnos para seguir fortaleciendo y contribuyendo a que este tipo de mediciones, nuestro país contenga unas calificaciones en ascenso. Y traigo esto y presento esta fórmula que leí en el libro Controlando la Corrupción, donde se establece que corrupción no es más que el monopolio de poder, más la discrecionalidad, menos transparencia. Eso es corrupción. Entonces nosotros todos estamos aquí justamente para evitar el monopolio del poder, la discrecionalidad y, por supuesto, promover la transparencia, que eso es lo que queremos, y sé que todo lo que estamos aquí estamos preocupados y estamos esforzándonos para lograr esto. Pero esto se va a lograr no solo con el concurso y el apoyo, el endoso de cada uno de nosotros, de las voluntades de cada uno de nosotros o el trabajo de cada uno de nosotros. Al ecosistema le faltaría un participante, que es ese ciudadano activo, ese ciudadano que pueda ejercer ese control social frente a las acciones de la administración pública y que pueda lograr ese contrapeso que permita pues que la transparencia y el acceso a la información pública sean una realidad y no un mero discurso. Y yo creo que hacia ahí todos nosotros estamos encaminados, y es por esto que a lo largo de nuestra participación en estos seminarios y en lo que ha sido nuestra labor en la administración pública, hemos identificado pues cuáles son esos retos que nosotros tenemos de cara al fortalecimiento de la administración pública, a ese cambio de paradigma de la administración pública, que se viva realmente los principios de gobierno abierto, como es el principio de transparencia, de participación y, como le comentaba, de colaboración, que es la parte que le falta al ecosistema para que esté perfecto. Porque no podemos tener transparencia, una administración que coloque toda la información, la sirva al ciudadano como establece la ley, y tener los mecanismos para que el ciudadano pues acceda a la información, si no tenemos un ciudadano crítico, un ciudadano participativo, un ciudadano que se preocupe por reconocer ese derecho que le da la Constitución de ser el centro de las políticas públicas. Y hacia ahí es que debemos nosotros de fomentar esa participación ciudadana para que ese ciudadano reconozca que él es el centro de las políticas públicas. Esos retos que he identificado, pues es adecuar las normas. Tenemos una ley de acceso a la información que data del 2004. La misma sé que está en un proceso de revisión, y qué bueno que sea así, y qué bueno que todos ustedes en su momento van a participar en esa discusión, puesto que le invito a leer esa ley 2.0, esa ley interamericana de acceso a la información pública, que traza esas líneas base de qué debe contener una ley moderna de acceso a la información pública, reconocido en todos estos principios de derecho internacional que regula la materia. Igualmente, contar con una ciudadanía empoderada, con una ciudadanía que promueva sus derechos, con una ciudadanía que no solamente utilice el acceso a la información pública para que su hijo haga una tarea, sino que se involucre y que involucre en ese deber ser del ciudadano participativo, del ciudadano crítico y del ciudadano que se reconoce esa importancia al momento de la conformación de las políticas públicas.
contar con funcionarios que conozcan sus obligaciones y que tengan las competencias necesarias para ejercer la función pública. Saber que no estamos en la administración solo para ocupar un puesto, que estamos ahí para lograr un verdadero cambio, que estamos ahí para transformar nuestro país, nuestras instituciones. Es ese reconocimiento ético, esa reflexión que todos debemos hacer de cara a las funciones que realizamos frente a las instituciones que representamos. Igualmente, esa promoción del acceso a la información pública, que no solo incluya a los servidores públicos, que vemos que la administración se esfuerza en formar a los servidores públicos, sino, como bien les acabo de mencionar, de formar a los ciudadanos, pero de involucrar a la niñez, de involucrar a la juventud, de involucrar a esos sectores que quizás porque están en provincias deprimidas económicamente, no tienen acceso en los mismos niveles que lo pueden tener aquellas provincias que económicamente sean más esplendorosas. Entonces, la administración pública debe generar esos espacios para que todos los ciudadanos, no importa en el lugar que se encuentren, tengan acceso a la información pública y, por ende, incluir, como le acabo de decir, a la niñez y a juventud, apostar a este nuevo cambio de paradigma que también forma parte de esa nueva visión de la política de gobierno abierto. Y el último de los retos, pero no el menos importante, y qué bueno que va alineado a lo que el profesor Trajano Potentini nos comentaba en la mañana, es el tema de la creación de los laboratorios de innovación a partir de los datos abiertos. Como les dije, no nos basta con tener un portal único de datos abiertos, no nos basta con tener al interno de las instituciones las políticas públicas y la obligatoriedad por un decreto para publicar datos abiertos. Es empoderar a esos desarrolladores, empoderar a esa masa crítica que va a reutilizar esa información y la va a convertir en un beneficio para la administración pública. Es ese paso que tenemos de dar, ese cambio de paradigma de no ver la administración como antes, de está pasando, lo estoy viendo. Es convertirnos en ciudadanos que podamos decir, está pasando, lo estoy haciendo, soy parte. Y hacia ahí debemos llegar. Concluyo mis palabras con esta también fórmula que me encanta, y es que transparencia, acceso a la información pública, más un servidor público ético, un servidor público comprometido, con una ciudadanía participativa y reconocedora de sus derechos, vamos a tener una democracia robusta que reconozca el Estado social, democrático y de derecho que todos nosotros nos merecemos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Analda por esas palabras, esa cátedra sobre transparencia, rendición de cuentas y libre acceso a la información pública, pero nótese cómo originalmente el problema era la opacidad, la falta de información, la falta de transparencia. Luego eso lo conseguimos con el principio de transparencia, rendición de cuentas, libre acceso a la información, que como Nalda ya comentó, la ley ya va a cumplir 20 años, eso quiere decir que ya deberíamos de revisarla, y más con relación a toda esta nueva tecnología. Pero nótese cómo de opacidad a transparencia, ahora el problema es que la transparencia en los datos públicos también pudiera afectar una serie de información que reposan en manos de la administración y que son privados, y que quizás con la utilización de la inteligencia artificial también pudieran verse comprometidos. Además de que la inteligencia artificial necesita de recabar de unos datos, pero habría que ver si esos datos son fiables, si son exactos, si están disponibles al público, que es, digamos que la segunda gran preocupación que nosotros todos tenemos cuando nos hablan de inteligencia artificial, que es la de la privacidad y la posibilidad de que algún dato privado, una persona termine siendo discriminada por ello. Por ejemplo, recientemente en el marco de un diplomado en Derecho Electoral, nosotros hablábamos sobre la posibilidad de que se concentraran en colegios electorales a personas con, digamos que, capacidades especiales para que esa mesa de votación fluya conforme a las necesidades de esa persona en particular, pero quizá para ese día, el de las elecciones, eso sea positivo, pero quizá para el resto de los días, quizá con esa información esa persona termine siendo discriminada. Entonces, esa es la segunda gran preocupación que nosotros tenemos cuando nos hablan de inteligencia artificial. La primera es si nosotros vamos a perder nuestros empleos. Si la inteligencia artificial
nos va a dejar sin empleo. Entonces, dejo eso sobre la mesa en esta nueva ponencia que viene sobre inteligencia artificial y transparencia gubernamental, para saber si la inteligencia artificial como herramienta nos va a mejorar el empleo, nos los va a facilitar el trabajo o definitivamente nos va a quitar el trabajo. Hola, buenas tardes. Bueno, pues en mi caso es la inteligencia artificial. Ante todo, gracias Julio por la invitación y todos ustedes por estar presentes. Y bueno, el tema aquí, inteligencia artificial y la administración pública, ¿no? Transparencia gubernamental. Bien, cuando se habla de inteligencia artificial, ¿verdad? O lo que uno comienza a preguntarse es que en qué consiste esto. La definición que más coloquialmente se usa o que más comúnmente uno puede encontrar es que es un sistema que tiene la capacidad de emular lo que hace la mente humana. Como vemos aquí en la gráfica, analizar, entender, deducir, aprender. Sin embargo, cuando uno comienza a preguntarse realmente esos resultados que vemos de la inteligencia artificial, uno dice, bueno, pero esto es una definición totalmente sencilla que hay detrás, ¿no? Con respecto a la operatividad del mismo. La definición que más se acerca a lo que yo creo que es inteligencia artificial es la que está en el numeral 1 del artículo 3 de la propuesta de reglamento de inteligencia artificial de Europa. Es una propuesta comúnmente conocida como Ley de Inteligencia Artificial. Y bien, dice lo siguiente: sistema de inteligencia artificial. Puede ser considerado como un software desarrollado, atención, con una o varias de las técnicas y enfoques enumerados en el anexo 1 y que puede, por un conjunto determinado de objetivos determinados por un ser humano, generar resultados. De esta definición tenemos que tener pendiente estos tres componentes. Intervención humana, porque efectivamente somos nosotros los que creamos el sistema y que también la utilizamos. Técnica y enfoques, porque más adelante vamos a ver que son, ¿verdad?, modelos que se utilizan para procesar información y generar la generación de resultados, ¿no? Que eso es lo que nos tiene maravillado con lo que se puede hacer la inteligencia artificial. ¿Cuáles son esos enfoques, esas técnicas que se utilizan para sostener una inteligencia artificial? Bueno, me daré la espalda, ¿verdad? Porque aquí de acá no lo veo bien. Pero bien, aquí tenemos aprendizaje automático como el supervisado, como el no supervisado, el aprendizaje profundo o el deep learning, la estimación bayesiana, enfoques basados en lógicas, enfoques basados en deducción, redes neuronales. Esto es simplemente para mencionar, porque pueden ser muchísimos. Todos lo que acabamos de mencionar, pues son métodos de análisis de datos que utiliza algoritmos. Cuando nosotros comenzamos a pensar realmente en esa técnica, detrás de eso hay muchísimas matemáticas, estadísticas, variables, cálculos, cosas que hasta el momento los desarrolladores del sistema de inteligencia artificial saben por demás. Bien, la Agencia Española de Protección de Datos ha dicho que, bueno, la técnica que más ha tenido éxito hoy en día es el machine learning o el aprendizaje automático, porque esta técnica tiene la capacidad de diseñar modelos predictivos que construyen por sí mismos la relación entre las variables a estudiar mediante el análisis de un conjunto de datos. Es decir, esto lo vamos a explicar con esta imagen súper graciosa, pero que realmente nos puede dar luz sobre cómo funciona esto. Miren, esta imagen lo creó Prodigioso Volcán. Esto hicieron una guía de herramientas para periodistas para ver cómo se utiliza la inteligencia artificial. Les exhorto realmente que lean el documento porque es muy bueno, muy descriptivo, incluso da muchísimas herramientas para utilizarse en el periodismo. Pero básicamente esta imagen dice lo siguiente: cuando comienzan a alimentarse el sistema con informaciones, en este caso una imagen de un gato, el sistema va a comenzar a estudiar las características de la imagen del gato. Dígase que un gato tiene las orejitas puntiagudas, que tiene cola, que tiene bigote, etc. Comienza a estudiar, comienza a aprender que de esa manera luce un gato. De manera que cuando ya se encuentre la última parte, cuando se comience a introducir una imagen de un perro o de un gato, pues la inteligencia artificial va a decir, no,
Yo aprendí que eso no es un gato, porque un gato tiene estas características. Bien, ¿cuál es al final lo que es la inteligencia artificial? Bueno, máquinas que están diseñadas para desempeñar funciones que hasta el momento nosotros, ¿verdad?, lo podemos hacer porque pensamos. Aunque hoy en día nosotros estemos hablando y definiendo inteligencia de esta manera, cabe destacar que el creador de ChatGPT, en una audiencia que tuvo en el Congreso de Estados Unidos, que de hecho él lo pidió en conjunto con otros funcionarios de IBM y científicos de datos, les decían, mira, nosotros hoy en día sabemos cómo funciona ChatGPT, cómo funciona nuestra inteligencia artificial. Sin embargo, nosotros no sabemos lo que otras personas pudieran crear. Por vía de consecuencia, llamamos a prestar atención a esto y que tomen cartas para el tema de la regulación. Esto porque cada día se crea más inteligencia artificial en direcciones que no se saben y que no hay una única forma para que se pueda procesar datos. Y que más adelante vamos a ver las implicaciones legales que tiene esto, ¿no? Bien, caso de aplicación de la inteligencia artificial desde la sociedad civil. Miren, esto es un caso real, así luce Funes, Perú. Funes es un sistema de inteligencia artificial que fue creado por Ojo Público. Ojo Público es una asociación de periodistas en Perú. Básicamente, bueno, fue financiado por la Alianza Latinoamericana para las Tecnologías Cívicas y básicamente lo que hace Funes es lo siguiente: recopilar información sobre todas las contrataciones públicas que se realizan en Perú y que comienza a detectar lo que son anomalías o situaciones de riesgo de corrupción. Esto utiliza un algoritmo que evidentemente pues hace el trabajo. Esto fue un trabajo multidisciplinar porque aquí participaron científicos sociales, periodistas, estadísticos y politólogos. Como vemos aquí, si pueden verlo, esta es la parte, esto es una parte de todo lo que pueden ver en el sistema. Pero aquí miren cómo la inteligencia artificial ayudó a un trabajo periodístico para detectar que el 40% de las publicaciones, contrataciones públicas en Perú, se hacían sin competidores, lo que pudiéramos decir aquí proveedores, aquí dice postores. Y eso se pudo hacer por el análisis masivo de información en Perú. Bien, la inteligencia artificial en la administración pública. Ciertamente la inteligencia artificial se puede ver desde una perspectiva como una herramienta de gestión interna en una institución pública, así como una herramienta que puede ayudar la relación entre administración pública y ciudadano. Como bien dice Nacho Criado, puede ayudar a mejorar y organizar todo lo que tiene que ver la organización, operatividad de una institución pública. Esto lo dijo en ocasión precisamente de una charla de inteligencia artificial y la administración pública. Y dice, bueno, esto puede ayudar a lo que es la planificación, el control, la evaluación. Dice, ayudaría a mejorar la calidad. Sabemos que se pone mucho énfasis y empeño en la mejoría de los servicios con calidad, con relación al MAP. Y bueno, dice, ayuda al tema de la transparencia, rendición de cuentas, innovación, participación, etc. Básicamente, también dice que es una herramienta que puede combatir la actividad, mejorar lo que es la actividad administrativa, desde el punto de vista de rediseñar los procesos internos de una institución, mejorar los servicios públicos y igual mejorar ese compromiso de institución con los ciudadanos. De otra parte, Carles Ramio, otro que hizo una conferencia organizada por el CLAP, precisamente Inteligencia Artificial y Administración Pública, me gustó mucho lo que dice él, y es básicamente que, si bien es cierto la inteligencia artificial se puede utilizar como una herramienta, no menos cierto es que esta va a ser la solución a todos los problemas. Por vía de consecuencia, hay que ubicar cuál es el problema y ver cómo se va a resolver a través de una inteligencia artificial. Y otra cosa que decía, del cual yo estoy totalmente de acuerdo, y es que no se puede hablar de inteligencia artificial si no se tiene una administración digital. Es decir, la inteligencia artificial se alimenta de informaciones y datos. Si no tenemos una administración pública digital, entonces ¿cómo nosotros vamos a procesar información? Entonces, decía, bueno, hay que digitalizar todo, informaciones, datos, expedientes, y realizar una gobernanza de datos, que esto viene siendo
políticas, procedimientos, roles, para todo lo que tiene que ver con la digitalización de información. Casos de aplicabilidad en la administración pública. Miren, estos no son casos en sí, sino son escenarios posibles que el reglamento de la Unión Europea establece, que recuerden es una propuesta desde el 2021, pero bueno, es interesante lo que plantea. Y es que básicamente usted dice, bueno, mira, desde la perspectiva de la administración pública se puede hacer una inteligencia artificial para mejorar el acceso y disfrute de los servicios privados y públicos. ¿Qué haría la inteligencia artificial? Bueno, evaluar el derecho de las personas para poder acceder a estas prestaciones y servicios o revocar esos servicios o prestaciones desde el Estado, lo cual es peligroso. Por eso el mismo reglamento dice que son sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Y por igual, ellos ponen todo un sinnúmero de escenarios, pero me llamó la atención porque me parece un poco, no horroroso, pero da miedo, de que un sistema de inteligencia artificial pueda evaluarme y decirme a mí la posibilidad de que yo sea una delincuente o yo sea una víctima. O que la inteligencia artificial pueda detectar mis emociones en ocasión de un proceso quizá penal. Esto yo creo que da miedo, por eso el reglamento europeo de la inteligencia artificial, la propuesta, dice que son sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Bien, la inteligencia artificial y la transparencia gubernamental. Como bien ha dicho Nalda, realmente la inteligencia artificial puede traer muchísimos beneficios al tema de la transparencia, porque efectivamente, como ya vimos un caso que ya se aplica en Perú, pues se pueden procesar muchísimas informaciones y por vía de consecuencia se pueden detectar anomalías y casos de corrupción. Y además que nosotros, ¿verdad?, tenemos un derecho fundamental a poder acceder a todo lo que hace la administración pública. Entonces esto nos puede facilitar ese acceso, porque nos puede ayudar a automatizar todo tipo de información en el Estado. Bien, es por esto entonces que yo les traje esta dinámica. Chat Adoco. Miren, Chat Adoco, esto es un caso hipotético que aquí vamos a realizar, que básicamente se estructura para poder automatizar todas las informaciones públicas del Estado, de modo que usted nada más tenga que preguntarle como ChatGPT sobre la información. Entonces, atención, y aquí vamos a usar papel o lo que tengan en su computadora porque me van a contestar. Miren, ustedes todos los que están aquí son mi base de datos para este Chat Adoco, es decir, ustedes son los que me van a responder. Y me voy a tener que dar la vuelta porque no puedo leer el requerimiento. Bien, esto es una persona que le está diciendo a Chat Adoco, en este caso le está preguntando al Hospital Público La Salud. El primero, lo siguiente: me llamo Juana Méndez y estuve interna y di a luz en un hospital público llamado, ¿verdad?, La Salud es Primero. Quisiera que me entregues informaciones relacionadas con mi internamiento, tales como el listado de medicamentos que me fueron suministrados, la estadística de mortalidad neonatal durante los últimos 10 años, el presupuesto asignado al hospital y el resultado del consejo médico que se realizó en torno a mi caso. Ahora, ustedes, que son mi base de datos, van a elegir una respuesta, A, B o C. No los veo escribiendo. La A, entrego completa las informaciones certificadas por las herramientas. ¿Por qué? Porque considero que estas informaciones todas son públicas. Segundo, entrego parcial las informaciones certificadas por la herramienta porque entiendo que se puede dar información parcial, contiene información personal. Y tercero dice, no entrego las informaciones por no tipificarse como informaciones públicas. A, B o C, escríbanla porque más luego les voy a preguntar. ¿Listos? No. Hay otra pregunta, son 2 actividades y eso es importante porque ¿qué busco con esto? Primero, ver cómo ustedes van con el tema de clasificar informaciones públicas y privadas y segundo, relacionarlos con las implicaciones legales que tiene la inteligencia artificial. ¿Listos? ¿Todavía no?
Ya, seguro. Viene otra pregunta. Ok, si yo lo pregunto, ¿quién eligió la B? ¿De verdad están listos? Ok, pues entonces la segunda. Chat Adoco. Ayuntamiento de Montecristi dice: me llamo Pedro Castillo y a raíz de un conflicto relacionado al uso y aprovechamiento del agua en un canal ubicado en Montecristi, solicito el historial de pago de servicio del agua del vecino, la documentación completa depositada por mis contrarios en esa entidad pública, dígase el ayuntamiento, la relación de multas impuestas a mis señores oponentes y el corte actualizado del estado de cuentas por concepto del servicio del caudal de agua de estos. Igual, la pregunta, respuesta. Primero, entrega completa de las informaciones certificadas por la herramienta por ser informaciones públicas. Ojo, entrega parcial de las informaciones certificadas por la herramienta por contener información personal. C, no entrega de las informaciones por no tipificarse como información pública. ¿Listos? Perfecto. Guarden la respuesta ahí. Primero vamos a conversar un poquito de esto y luego vamos con las respuestas. Miren, implicaciones legales de la inteligencia artificial. Básicamente, sobre la inteligencia artificial hay muchísimas expectativas, o sea, se espera que haya crecimiento económico, se desarrolle la sociedad, entre otros, pero la realidad es que la inteligencia artificial trae implicaciones legales y debates sobre el tema de la ética, ¿no? Entonces, por eso aquí dice que, bueno, la inteligencia artificial debe desarrollarse de la mano de los derechos fundamentales y más si se crea desde la administración pública. Entonces, el reglamento, la propuesta de reglamento habla sobre lo que son errores de diseños y dentro de esos errores de diseño están los siguientes, que es la recopilación de informaciones, en este caso personales, que se entrenan y que hace posible lo que es un sistema. ¿Qué hemos venido diciendo durante toda la charla? De que, bueno, no hay inteligencia artificial si no existe informaciones. Por vía de consecuencia, se tiene que tener cuidado con lo que son temas de secreto bancario, lo que son informaciones relacionadas a la propiedad intelectual y obviamente la información personal. Porque si no, estaríamos teniendo una herramienta que está vulnerando nuestras informaciones. En el caso, no todavía. En el primer caso, vamos a ver, ¿quién eligió la respuesta B? Ok, la A. ¿Y la C? Perfecto. El sistema de inteligencia artificial de Adoco efectivamente está funcionando. ¿Por qué? Porque su base de datos está bien estructurada. Identificó que en esa petición, dígase, la solicitud de informaciones de medicamentos dados por una persona eran informaciones personales. El escenario que yo quería plantear era de que si estamos hablando de una herramienta, un sistema de inteligencia artificial, donde provee información pública, el Estado tiene que tomar en cuenta de que las informaciones, aunque sea yo misma que le esté solicitando, no puede darla, porque asimismo NALDA hubiera solicitado y lo hubiera dado. Entonces, en esta respuesta, efectivamente es parcial, porque las informaciones relacionadas a presupuesto, las estadísticas de un hospital, etcétera, son informaciones públicas y lo demás son informaciones privadas, a menos que el sistema que se vaya a realizar tenga las medidas de seguridad y evidentemente tenga pues las herramientas de identificación donde diga Emily es la que está entrando, por vía de consecuencia Emily es la que está pidiendo información, lo cual tampoco sería una herramienta de acceso a la información pública porque yo no pido información mía sobre la OAI. Bien, el segundo caso, ¿quién eligió la A? Bueno, ya hay dos. ¿Quién eligió la B? La B, hay unos cuantos. ¿Quién eligió la C? Pero perfecto, perfecto, bien. Miren, la B, pues precisamente no es información
pública. ¿Por qué? Porque la estructuración o la forma en la que se pidió fue información del vecino, información del porque era exacto. Estos casos que le planteo, bueno, Chadadoco está muy bien, esa base de datos está correcto. Miren, estos escenarios fueron escenarios reales, casos reales que fueron al Tribunal Constitucional. No les traje la sentencia porque no íbamos a hablar de la sentencia, pero sí quería decirle que esta discusión de si era público o privado sí se dio porque fue al TC. Bien, ya para casi terminando, porque bueno, me faltan 10 minutos. Otro de los errores de diseños del sistema de inteligencia artificial, pues es precisamente lo que veníamos hablando desde el inicio, y es que las herramientas o las técnicas, en este caso Machine Learning, ellos se van entrenando ellos mismos con relación a la información que se le va dando. Lo que significa, y esto es peligroso de cara a la administración pública, que cuando se le solicita informaciones lógicas del por qué se llegó a una conclusión, el sistema no puede dar las razones lógicas del por qué, porque es una máquina al final del día que se va alimentando de informaciones. Y esto obviamente vulnera derechos, como saber el por qué se toma una decisión de una cosa u otra. Imaginémonos un sistema de inteligencia artificial de clasificación de personas para poder acceder a medicamentos de Promesecal. O sea, ustedes conocen Promesecal, ¿cierto? Y saben que los medicamentos de alto costo pues son asignados por ellos. Imaginémonos un sistema que diga Nalda sí, Emily no, y que el sistema no puede explicar el por qué Emily no. Por último, en cuanto a estos errores, y es básicamente de que evidentemente, volvemos y reiteramos, hablamos de informaciones erróneas, informaciones incompletas, informaciones que estén mal estructuradas, al igual, algoritmos mal estructurados puede dar paso a resultados que sean peligrosos para, ¿verdad?, la persona que consume esa inteligencia artificial. Entonces, porque da temas de sesgo discriminatorio. Entonces, aunque la inteligencia artificial no esté regulada en ningún país, estamos hablando de que en Europa se está desde el 2021 tratando de ver cómo se regula, no menos cierto es que aunque no esté regulada, si el Estado Dominicano decide crear un sistema de inteligencia artificial, pues tiene que saber de que hay derechos fundamentales que se deben de respetar. Aquí simplemente estamos mencionando algunos, ¿no? Protección de datos, que ya lo vimos, el derecho a la igualdad, el derecho de autor, no discriminación, privacidad, el derecho de acceso a la información pública, porque evidentemente si me dan una información que está mal estructurada, pues va a sesgar mi opinión. Y bueno, la información que va a alimentar lo que luego yo voy a comentar. Y bueno, y por último, la democracia. Es importante el factor humano porque no sé si ustedes se enteraron que en Europa, en España, hubo ya madres que se quejaban de que habían ciertas inteligencias artificiales donde desnudaban a niñas menores de edad. Dígase, se tomaba imágenes de niñas, la inteligencia artificial se encargaba de desnudarlas, ¿no? Entonces ella, aunque no fueran ellas, entonces hubo varias denuncias en España al respecto. Lo que quiero decir aquí con esto es que la intervención humana es imprescindible, es decir, se debe de idear inteligencia artificial para buenos usos y no para usos incorrectos, que de hecho esa es la mirada que tiene Europa en cuanto a la regulación de esta. No regular en sí la tecnología, sino más bien su uso. Y para que exista una inteligencia artificial exitosa, y esto lo decía Carles Remio, que anteriormente lo mencioné, decía, primero tiene que tener aceptación social y confianza, porque si usted tiene un mega sistema de inteligencia artificial y las personas no lo quieren usar, pues entonces no va a ser exitoso. Segundo, transparencia y explicabilidad, lo que hemos dicho anteriormente. Desde la administración pública es importante que se explique por qué se tomó una decisión. Si en caso de la inteligencia artificial puede que esa explicación no se dé por el tema de los algoritmos y las técnicas que se utilicen. Y por último, obviamente, tenemos que utilizar una inteligencia artificial que vaya a tener alguna utilidad en la administración pública y no tener una inteligencia artificial por sí.
Y ya con eso simplemente es una invitación a este artículo que creé sobre la inteligencia artificial y el periodismo, implicaciones legales, en ocasión precisamente de otro conversatorio que tuve, y bueno, lo pueden obtener o ver en la página www.datalaw.rd. Y bueno, muchísimas gracias, me faltó 5, o sea que no me tomé todo el tiempo. Bueno, gracias Emily por esa ponencia. Bueno, como tenemos 5 minutos, vamos a aprovechar para hacer una pregunta. ¿Qué se puede hacer y qué se ha estado haciendo para digitalizar toda esa información que reposa en manos de la administración pública? ¿Y cómo nosotros podemos garantizar la fiabilidad de esos datos, la certeza de esos datos y que esos datos, o sea, estén bien resguardados? Además de que quien tenga el control de esos datos también pudiera manipularlos. Bueno, mira, cuando estaba pensando en los casos del Charadoco, leí una sentencia que de hecho quería ponerla, pero no sabía cómo ajustarla, y era precisamente de un señor que fue deportado. Su causa estaba asentada en el registro erróneamente porque había sido deportado por una razón de identidad, de robo de identidad en Puerto Rico, y aquí se había asentado que fue por droga. Cuando yo analicé la sentencia, pues evidentemente me di cuenta de que desde la misma administración pública existe en ciertas ocasiones esa no coordinación de información, lo cual es trágico para el ciudadano. Entonces, en este caso, obviamente, tendría que hacerse un trabajo en conjunto entre instituciones públicas, en este caso, donde se le afectó al señor Ministerio de Interior y Policía, Dirección General de Migración y la Dirección General de Control de Drogas. O sea que ciertamente la administración debe de coordinarse, y esto no es un trabajo que yo entiendo que se haría de un momento a otro, porque ¿cómo homogeneizamos tantos registros que hay en el Estado, en la administración pública? Y como conversé anteriormente, para que se dé una respuesta en caso de aplicación de inteligencia artificial, lo primordial es eso, calidad de información para que podamos tener resultados de calidad. Y en ese mismo sentido, apoyando esto que Emily acaba de exponer, hay que destacar el rol de la administración pública en cuanto al resguardo de los datos personales. Y es sumamente importante, y aquí hay varios responsables de acceso a la información pública, esa verificación de cuáles datos la administración puede servir a la ciudadanía, y sobre todo a través de esos portales institucionales. Cabe destacar que todavía República Dominicana está en pañales en lo que es los derechos ARCO en materia de protección de datos personales, específicamente ese derecho al olvido, que es cuando la administración de forma errónea sirve información de carácter personal y que luego nosotros como servidores públicos nos vemos afectados, como ciudadanos más bien, nos vemos afectados en el quehacer de nuestra vida cotidiana, y no tenemos esa forma de cómo la propia administración pudiera borrar estos datos que erróneamente se sirvieron a través de este acceso a la información que tiene sus límites. Yo, antes de finalizar este panel, quisiera hacer algunas puntualizaciones respecto de la ponencia que han hecho mis compañeros. Uno es con relación a que esos problemas que puso Emily, donde hay una, digamos, se presenta información de interés público, información de interés privado. Pasa mucho que a veces el solicitante no sabe diferenciar entre el bien jurídico que está tutelando en la solicitud que hace. Y se presentan, por ejemplo, los amparos donde la solicitud incluye información pública e información privada, y a veces esos amparos son denegados por el tema de que una cosa es el amparo de libre acceso a la información pública y otra cosa es el habeas data, que tiene cuestiones diferentes. Pero por tener un mismo régimen jurídico, yo soy de lo que entiendo que al final de cuentas, si se puede justificar el interés, se debería acoger. Lo otro es lo relativo a esta, vamos a decir, la posibilidad de que diferentes administraciones públicas coordinen esa información. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero tomando en consideración la sentencia que hablábamos ayer, Emily, sobre el secreto, por ejemplo, tributario, la 129-21, donde el Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de referirse al secreto tributario y
a las informaciones que son obtenidas por las administraciones públicas en el ejercicio de un poder exorbitante. No necesariamente deberían de pasar sin más a otras administraciones públicas, como por ejemplo la que adquiere las administraciones tributarias, como Dirección General de Impuestos Internos y Dirección General de Aduanas, etcétera. O por ejemplo, Servicio de Inteligencia, Migración, Salud Pública, etcétera. Y finalmente, volver sobre el asunto de que la inteligencia artificial creo que es una herramienta poderosa, que nosotros la podemos utilizar y que aunque esa herramienta nos lleve a un 80%, a un 90%, a un 95%, a un 99% del trabajo, siempre se va a necesitar un componente humano. Ya recientemente se ha estado hablando de la posibilidad de abogados virtuales, aplicaciones, jueces robots, pero imagínese usted un juez robot tomando una decisión sobre intereses privados o sobre privación de libertad de una persona, un juez robot decidiendo sobre que existen elementos de prueba más allá de toda duda razonable para condenar a una persona o para analizar una prueba, etcétera. Yo soy de lo que soy optimista con relación a la tecnología, a la inteligencia artificial, pero tenemos que tener también algo de cuidado. Con esto dejo por concluido este panel.